Mi nombre es Marcela Gómez, soy comunicadora social, soy amalfitana de corazón, quiero este territorio con toda el alma y en este momento me desempeño como coordinadora de los semilleros cooperativos en la Fundación Social COP Riachón. Me han dicho que nací con el liderazgo. Desde la escuela fui elegida, por ejemplo, en quinto de primaria, personera de la institución educativa Presbítero Gerardo Montoya. Creo que fui la primera personera de la institución. Luego seguí también pues como liderando desde los grupos, estando en danza, en poesía, en coro, en teatro. He sido como muy conectada con los temas artísticos y culturales y también fui varios años representante de grupo en secundaria y en 11 fui elegida representante de los estudiantes al consejo directivo. En el colegio lideré varios proyectos sociales ambientales, como fue el diagnóstico que hizo Amalfi S.A., que cuando eso era hacer servicios para empezar con la separación de los residuos sólidos. Estuve con un proyecto que se llamaba Gestores de Paz, donde trabajamos todo el tema de cultura ciudadana con niños y niñas. Entonces yo creo que ese liderazgo viene, sí, desde muy pequeña. Cuando estaba en el colegio me metí a la especialidad salud, creo que ya no existe, y entonces ahí hacíamos mucho trabajo comunitario y también aprendimos sobre primeros auxilios, hicimos prácticas en el hospital, hicimos prácticas con autopsias y creía que mi vocación era estudiar enfermería o medicina, que también pues es muy social. Pero cuando llegué a la parte de la autopsia yo dije no, esto no es lo mío. Entonces ya luego dije que iba a estudiar trabajo social, también me incliné por el turismo, pero ninguna de las dos se dio y ya por allá a los muchos años decidí, o pues como que descubrí que mi vocación era el ser comunicadora social. Estuve pues como varios años estudiando en Medellín, ahí no hice tanta labor comunitaria, pero también era lideresa en el trabajo, en la fábrica en que trabajaba y luego regreso acá, me desempeño como comerciante, luego me invitan a una campaña política y ahí otra vez como que la chispa. Me invitan también a un festival de teatro que hicieron acá, un festival internacional de teatro porque tuvimos presencia de Panamá y ahí presento ese festival y empiezo otra vez como por el camino a estudiar con escena, producción audiovisual, un curso, a ser parte del colectivo Vaca Loca y desde ahí entonces ya empieza todo este camino de los colectivos, de que a pesar de que estuviera pues en otros trabajos siempre estar como con los jóvenes, estar motivando, impulsando. Luego tuve la oportunidad de entrar a la alcaldía a trabajar como comunicadora sin ser comunicadora, fue un reto gigante pero hermoso. Y ahí llega el programa Entornos Protectores de la Gobernación de Antioquia, donde Amalfi tuvo la oportunidad de tener varios semilleros o programas como el Ultimate, el BMX Calle, y estaba el semillero audiovisual que se llamaba Amalfi Audiovisual. Hay varios chicos muy tesos, muy líderes, muy comprometidos con el cuento, hacen unos filminutos, unos cortometrajes y con el secretario de tránsito que había en la época, entonces nace Rodando en Bicicleta. Hacemos una semana de la bicicleta donde hicimos una exposición de bicicletas, donde hicimos varios temas pedagógicos, hacemos una muestra de lo que los chicos habían hecho, un concurso de filminutos y hablando con él entonces decíamos como que pongámosle
un nombre a esa semana, pongámosle un nombre a esa muestra, y le pusimos Rodando en Bicicleta. ¿Por qué? Porque los chicos, a falta de herramientas técnicas, de recursos, entonces usaban la bicicleta para hacer varios planos, la bicicleta estaba inmersa en varias historias, y esa era una muestra audiovisual que se llamaba Rodando en Bicicleta. Luego llegan unas chicas amalfitanas que estaban estudiando audiovisual en Medellín, producción, y dicen que quieren hacer un festival, que si hacíamos un festival y que si podíamos seguir con el mismo nombre, y de ahí nació entonces ya no era muestra, sino como festival de cortometrajes Rodando en Bicicleta, que ahora va para la 10ª versión. Bueno, Rodando en Bicicleta es la oportunidad, aunque ya no hago parte del colectivo, pero Rodando en Bicicleta es un proyecto muy lindo donde está la oportunidad de hablar de temas como la minería, la inclusión de la población LGTBIQ+, los campesinos, para hablar de temas como el agua, la deforestación, la equidad de género. Entonces, bueno, al principio, cuando estábamos aprendiendo, se le daba un nombre al festival, pero no tanto por lo que estuviera como ocurriendo en el territorio. Pero ya luego dijimos, bueno, hablemos de esto, y creo que a partir de la 3ª o 4ª versión del festival, entonces se hace una lluvia de ideas sobre como las problemáticas que estamos viviendo, y de acuerdo a eso, entonces, aunque es difícil, pues porque en el territorio existen muchas complejidades, hemos hablado entonces, como les dije, de equidad de género, de hablar de temas del aborto, que es tan difícil todavía, pues como hablarlo, de fronteras invisibles, con el tema del conflicto que ha sucedido con los jóvenes, o que sucedió pues en años anteriores. Este año se va a hablar un poquito de todo, desde lo ambiental, desde el tema de vivienda, por el tema pues de la invasión, desde el tema también del conflicto armado, y es esa oportunidad como a través del cine, de las pantallas y de las conversaciones que se hacen con los directores, con los asistentes, de hablar de esas cosas que de pronto nos da miedo decirlas en público, pues es normal, porque tampoco se debe muchas veces. Entonces es una plataforma súper bacana para conversar desde el respeto. Yo siempre he sido una fiel creyente de los jóvenes, más allá de criticarlos, más allá de cuestionarlos o de señalarlos, hay que incluirlos, hay que mostrarles las oportunidades. Entonces, como que, por ejemplo, estando en el INDER Amalfi, creamos un colectivo de fotografía, y de ahí pues es muy chévere porque los chicos que estuvieron en el fotocolectivo ahora están trabajando en alcaldías, ahora son productores audiovisuales, son fotógrafos. Entonces es muy lindo como que ellos hayan tenido esa base o esa oportunidad a través de lo público, que de pronto uno no tiene pues como la obligación de crear esos colectivos, pero si está la oportunidad, pues de una. También luego con un proyecto de comunicación y memoria que se realizó en Portachuelo, el primer proyecto, luego en Amalfi el segundo proyecto a través de Rodando en Bicicleta, con una convocatoria que se ganó a través del PNUD. Entonces de ese proyecto se creó el colectivo Amalfi en Acción, que todavía está funcionando, que también pues muchos jóvenes a partir de ahí entonces despertaron o alimentaron como
esa pasión o como que descubrieron que, vea, es que a mí me gusta ser fotógrafo, a mí me gusta ser camarógrafo o a mí me gusta la producción y así, y muchos también han sido parte o son parte de Rodando en Bicicleta. También Rodando en Bicicleta ha sido como la oportunidad no solamente de hablar de esas problemáticas, sino que también ha servido como esa plataforma o esa escuela para que los jóvenes, no solamente desde lo audiovisual, sino también desde la música, porque varios años hemos tenido una canción de cada festival y siempre han sido los amalfitanos los que las han escrito, los que las han cantado, rodado, entonces también es como esa oportunidad de visibilizar esos talentos locales. Una de las etapas más importantes para el proceso laboral de Marcela ha sido su paso por la Universidad de Antioquia, sede Amalfi, una labor que recuerda con nostalgia y gratitud por su rol de movilización social a través de la gestión cultural de esta institución. El paso por la Universidad de Antioquia fue súper gratificante porque yo siempre he sido como muy del lado del arte y la cultura, y cuando estaba en el INDER, que también pues uno, pues a ver, el deporte también es un entorno protector, el deporte hace muchas, pues es también social, pero cuando se me aparece esta oportunidad fui muy feliz, no solamente cuando me dieron la noticia, sino que fui muy feliz durante toda mi estadía en la Universidad de Antioquia, porque primero siempre quise estudiar en la de Antioquia, no tuve esa oportunidad, pero entonces tuve la oportunidad de ser colaboradora de la universidad y hacer cosas que me siento muy complacida, me siento pues como que estoy segura que hice un buen trabajo, y fue la oportunidad de movilizar artistas locales. Eso es lo que, de las cosas que más agradezco haber hecho en la Universidad de Antioquia, que aunque el rol como gestora cultural es mucho para la comunidad universitaria, para los estudiantes y empleados, pues como que transversalicé todo eso y descubrimos talentos locales, no solamente de la universidad. A través del arte hablamos de cosas, ya no era solamente a través del cine, como la oportunidad en Rodando, sino a través de exposiciones fotográficas, que hablamos de los estereotipos, de los autoconceptos, que hablamos del conflicto armado, que el zaguán del arte se convirtió en esa vitrina para los artistas locales y regionales. Entonces, bueno, también como traer esos talleres que la gente nos decía es que acá nunca habían traído eso, entonces la universidad fue esa oportunidad de abrir esa ventana más al arte en el municipio. Que si soy activista, da un poco de susto la palabra, pero sí. Además, pues porque uno como lideresa y como activista, aunque no menciono tanto que sea activista, también pues tiene como ese compromiso de movilizar cosas y que pronto se cometan errores, y que entonces también tienes pues como esa expectativa de la gente. Entonces, bueno, a veces sí da mucho susto, miedo, también pues porque no estamos en un territorio fácil, y a veces se reciben reclamos de como que, ajá, ¿usted por qué no se ha pronunciado sobre esto? ¿Usted por qué no ha dicho de este tema? También pues porque yo quisiera morir en Amalfi, pues yo quiero envejecer en Amalfi, y pues como amo este territorio no me quisiera ir de él. Entonces, bueno, también es como esos miedos que yo creo que
muchos líderes hemos sentido alguna vez, así sea que uno no movilice en muchas otras causas como el conflicto armado o así, pero sí han sucedido cosas que uno como que debe decir como hasta aquí debo llegar por mi vida, por mi tranquilidad también. Entonces, pues sí, no todo es perfecto. Así como también me asustó a veces pues como esa palabra activismo, la palabra feminista también. Pero ya lo digo así pues como con más seguridad, soy feminista. Es difícil pues no solamente en este territorio, en el mundo donde todavía pues hay tanto machismo, tanta inequidad. Pero es que ser feminista es luchar por los derechos de las mujeres, por la equidad. Pues las mujeres tenemos muchísimas desventajas en temas de educación, en temas de empleos. Entonces es como también el tema de la justicia. El tema de la justicia, como que ayer, por ejemplo, me decían, es que vos sos revolucionaria. Yo contestaba como que no tanto como quisiera, porque me gustaría ser mucho más revolucionaria. Preguntaba que por qué no me quedaba callada ante situaciones que pasan. Y yo le decía, no, pues es que, o sea, son derechos que uno tiene, entonces, ¿por qué quedarse callado si, pues, o sea, si uno se queda callado, primero, que también, pues yo no voy a señalar a otras personas que se queden calladas y que yo lo he hecho ante muchas situaciones y que por eso me gustaría ser más revolucionaria. Pero que ante las situaciones que no me quedo callada, primero lo hago por mí y segundo lo hago por otras personas que vienen ahí, porque entonces uno ante una injusticia, sea en el tema laboral, sea en el tema social, bueno, no sé, ante tantas circunstancias, cuando una persona está haciendo una injusticia y la gente que lo rodea o a la gente con lo que lo está haciendo no le dice nada, esa persona va a seguir haciéndola, esa persona va a seguir repitiendo. Entonces es como eso, sentar una voz. Con el tema de movilización de los peluditos, pues bueno, yo sueño teniendo una finca, teniendo mucha plata para ayudar a los peluditos, a los gatos, a los perros. Soy una persona muy sensible ante los animales, no solamente pues los domésticos. Me gustaría dejar de comer carne, ya lo hice una vez, pero me dio anemia. Pero sí me cuestiono mucho una persona que trata mal un animal. Si una persona trata mal un animal, lo he leído varias veces por ahí, también trata mal a una persona, entonces eso ya es una bandera roja. Cuando usted esté conociendo a una persona, fíjese cómo trata a los animales. Y pues yo sé que también están los niños, que hay muchos niños esperando hogar, pero pues en este caso mi voz también es como por los animalitos. En mi vida he tenido la oportunidad de adoptar 2 peluditos y ojalá las personas adoptaran muchísimo más y no compraran, que se den cuenta todo lo que sufre una mamá perruna cuando la tienen que como criando y criando y criando para sacarle una ganancia económica. Eso es muy deprimente. Entonces siempre llevo el lema de adoptar y no comprar.
Marcela se ha convertido en un referente en el ámbito cultural y social, y su dinamismo, activismo y sinceridad han despertado en ella una sensibilidad especial, lo cual le ha permitido crear un acercamiento muy espontáneo con las personas con las que se relaciona. Bueno, pues cuando las personas hacen como ese llamado, como que quieren ese acompañamiento, yo me siento muy agradecida que las personas confíen en mí, ¿cierto? Como que siento que tengo esa lucecita y como que en muchos lugares que llego hay personas que confían en mí y como que esa conexión se me hace muy fácil, pues como que las relaciones con las demás personas, pues también hay excepciones obviamente, y también hay gente que no me quiere, pero siento que hago conexiones muy fácil. Entonces como que yo agradezco eso, como que la gente confía en mí, que la gente confía en mí es muy bonito. Este tema de liderazgo hay veces es un poco difícil, desgastante, como que hay veces uno quiere tirar la toalla, pero vale la pena todo, porque aunque las cosas no lleguen como en pago de plata, pues como en un pago, en un recurso que se vea, sí llegan cosas que se sienten. Entonces como que la vida te premia con esa reciprocidad en cualquier momento. Si llegas enfermo a un lugar donde no te conocen y te brindan una bebida caliente, si una persona se siente sola en su tema de violencia intrafamiliar, hay personas que dicen gracias por estar, gracias por escuchar. Entonces, bueno, no, la invitación es a las personas que les guste ayudar desde lo social, que les guste movilizarse desde lo social, háganlo, no se van a arrepentir, aunque uno hay veces dice como que estoy cansada, pero uno le llegan muchas motivaciones. Háganlo, que esto es muy lindo y esto alimenta el alma.